los filtros. Aquí ya estoy poniendo la grabación, ¿de acuerdo? Facebook no paga por los filtros. La mayoría de los filtros que tú ves en el mercado son de acceso gratuito realmente, o tienen un link privado para poder acceder a ellos, ¿ok? Entonces, realmente tú lo que tú generas en un momento dado para poder monetizar estas ideas o estos conceptos de los filtros es propiamente un acuerdo clientes y generadores de servicio, en el cual pues vas generando campañas, vas generando elementos que tienen que ver con un filtro exclusivo para dichos eventos o para dichas acciones, ¿de acuerdo? Y entonces así nosotros pues podemos ir abocándonos o generando la información que corresponde a poder monetizar alguno de estos filtros. Dos, tenemos una ventaja de que no se necesita compilar. Ahorita vas a ver esa situación o ese proceso de concepto. No hay necesidad de estar compilando para poder publicar el filtro. Ya propiamente el sistema ya tiene un espacio dedicado a la publicación de los filtros, tanto es Facebook como Instagram. Solo aquí el mismo sistema te va a estar dando recomendaciones, vamos a decirlo así, de en qué plataformas lo puedes y en qué plataforma no lo puedes publicar. ¿Por qué? Porque hay ciertos efectos que no aplican en Facebook y aplican en Instagram, y hay ciertos efectos que aplican en Instagram y que no aplican en Facebook. Por ejemplo, los filtros en Instagram se pueden aplicar a videollamadas y en Facebook no. ¿De acuerdo? Entonces, ahí son detallitos que el mismo sistema te va a ir indicando o te va a ir diciendo, ok, puedes publicar para ambas plataformas tu filtro, o vas a tener ahí situaciones en las cuales vas a necesitar propiamente pues definir para qué plataforma va tu filtro y en qué situaciones, ¿de acuerdo? Yo te voy a permitir y voy a dejar así en RAW el proceso. Este es un proyecto nuevo totalmente, ¿de acuerdo? No aunque ya estuvimos viendo ciertas bases en el proyecto anterior, quiero recuperar algunos elementos para que tú vayas verificando esto. Entonces este es un nuevo proyecto vacío, ok, con el cual voy a empezar a trabajar nuevamente todo el proceso, pero en esta ocasión también voy a agregar elementos, pues vamos a decirlo así, trabajados digitalmente o editados digitalmente en alguna herramienta en específico de edición de imagen, para que tú vayas viendo. No se trata de que aprendas a utilizar la herramienta de edición de imagen. Al fin y al cabo ya tuviste ahí a algunos acercamientos a imágenes matriciales y algunos otros elementos en los cuales viste Photoshop o viste Illustrator o viste cualquier otro elemento de sistema vectorial, pero sí que vayas teniendo la idea de cómo es que se trabajan estos elementos y que pues puedas entender cuál es el proceso principal de trabajo. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. De acuerdo. Entonces ahorita lo que necesito es un proyecto nuevo de Spark. Y dentro de contenidos semanales vas a encontrar dos archivos nuevos. Estos archivos son el Face Reference y de ojo. ¿De acuerdo? ¿Sale? ¿Por qué un Face Reference? Déjame decirte de dónde sale este archivo de Face Reference. Face Reference propiamente es el espacio de referencia que vamos a tomar para poder empezar a retocar, maquillar o diseñar nuestros filtros directamente con una plantilla que maneja en este caso Spark, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú escribes Face Reference Spark AR en el navegador, te va a enviar directamente a este lugar o a este espacio en donde yo obtengo el Face Reference, ¿de acuerdo? Propiamente pues son estos assets en los cuales vas a obtener dos tipos de asset. Uno es la malla o mesh, con el cual vamos a poder integrar elementos tridimensionales al sistema, ¿de acuerdo? Y otras son las texturas o el manejo de textura, con el cual vamos a poder ir trabajando el maquillaje o la creación del filtro en un editor de dos dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces, este archivo que está aquí, ya te lo estoy subiendo a Blackboard por si no te deja entrar a este espacio las herramientas o los bloqueadores que tiene propiamente la escuela en ese sentido. Entonces, ya como ya está en Blackboard, pues bueno, ya lo puedes ir descargando para poder trabajar, ¿de acuerdo?
¿Ok? ¿Hasta ahí voy bien? Face Reference Assets. Y te va a incluir un zip con todos estos archivos que vas a encontrar acá. ¿Ok? Hasta ahí todo bien, ¿verdad? ¿Dudas hasta este punto? Ok, muy bien. Ahora, como cualquier sistema o como cualquier archivo que requiere información en 2 dimensiones, tú debes de tomar en cuenta que pues, tú necesitas un editor de imágenes para poder empezar a trabajar con este elemento o con este proceso, ¿de acuerdo? Ahorita voy a retomar un poquito la situación de la edición del ojo, ¿ok? Para aquellos que se perdieron algo o que no lo o que no lo vislumbraron de manera correcta la clase pasada, pero pues vamos a empezar editando esa textura o ese manejo de una edición propiamente del ojo como tal, ¿de acuerdo? Entonces, propiamente, ¿qué es lo que voy a hacer ahorita? Voy a abrir mi editor de imágenes. En este caso yo utilizo Affinity Photo, que es una competencia directa de Photoshop. Mucho más económica y con una licencia más, más accesible en ese sentido que Photoshop, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer es propiamente traerme esta referencia del ojo que tú que te puse en en el sistema, ¿de acuerdo? Que te puse en todo el proceso de información. Vamos a irnos a donde tengo almacenado el archivo de referencia. Acá está. Ok. Si te das cuenta, es un archivo de características muy básicas o de proceso muy base en ese sentido. Y propiamente, pues de lo que se trata es editarlo de tal manera que tú puedas recuperar el canal alfa, porque el canal alfa va a ser el que te va a permitir realmente integrarlo como textura y hacer que tenga cierto grado de transparencia al momento de estar haciendo el render en realidad aumentada, ¿de acuerdo? Obviamente, vuelvo a insistir, el manejo o concepto de las herramientas entre editores de imagen es el mismo. Aquí lo único que pues, tú tienes que hacer propiamente es ir logrando o ir cambiando esa situación o valores de información, ¿de acuerdo? Aquí lo que voy a utilizar para poder seleccionar el fondo, en este caso, pues es la varita mágica o la varita de selección, ¿de acuerdo? ¿Sí? Puedo aumentar o disminuir la tolerancia en medida de que quiera que se seleccione más o menos trabajo de espacio, ¿ok? Y aquí propiamente lo único que necesito para poder editar el fondo no es hacer una eliminación, puesto que eso va haciendo que propiamente el archivo de imagen se haga más grande, vamos a decirlo así. Agregamos algunas situaciones, sino solamente pues voy a copiar invirtiendo la selección para poder llevarme todo lo que es la referencia del ojo. Voy a darle aquí control C y lo voy a pegar en una capa nueva. Ok. Para yo poder tener esta simulación separada de la visión del sistema. Y esta capa a mí ya me está dando un acceso a un canal alfa. ¿De acuerdo? Ahí voy bien. ¿Sí? Obviamente vuelvo a insistir, no quiero ahondar mucho en el trabajo con una herramienta de este tipo. Simplemente lo único que quiero es poder indicar o ir viendo las situaciones de trabajo, ¿no? Nuevamente, pues bueno, aquí puedo yo dejar el ojo tal y como está, o puedo generar una selección de tolerancias de color para poder ir trabajando aquí a algunos elementos de capa y ajuste para el sistema. Aquí voy a irme un poquito a lo que son los filtros. Denme un segundito. Luego se me olvida esto. Ok, muy bien. Vámonos aquí a las gamas. Ok. Ahí ya me está seleccionando una serie de gamas
de color para yo poder aplicarle aquí un filtro. Vamos a darnos aquí con un poquito de trabajo de colores. Vamos a darle aquí una aberración cromática. Lo que pasa es que las licencias de Photoshop están limitadas a ciertos laboratorios, Alma. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso podríamos utilizar alguna herramienta como Canvas y otras para poder editar, ¿no? Entonces aquí yo podría trabajar igual con Canvas. Y vámonos a Canvas a ver. O a Canva más bien es. ¿De acuerdo? Donde puedo donde puedo balizar también ciertos grados de ediciones. ¿De acuerdo? Y también hay otros tantos editores de imágenes con los cuales podemos trabajar. Voy a ver si en el laboratorio nuevo les pueden colocar un editor de imágenes, aunque sea libre, ¿de acuerdo? Affinity Photo. ¿De acuerdo? Esto lo encuentran acá es una compañía que se llama Serif. Affinity Photo. Ok. Eso es una suite que se conforma de 3 aplicaciones. Affinity Designer, que es diseñador vectorial, Affinity Photo, que es editor de imágenes, y Affinity Publisher, que es propiamente para la construcción de PDFs, aunque con Designer se puede construir muy bien, o más bien situaciones de diseño editorial. Tiene versión para iPad, muy buena, por cierto, para el manejo con iPad Pro y otras que puedan tener el uso de un stylus. Y pues nos deja ahí a hacer ahí bastante. Entonces, a ver, voy a regresarme un poquito. Aquí entré en Pixlr para que vean cómo todas las herramientas son muy parecidas. Me voy aquí al área que dice recorte, y en recorte pues utilizo propiamente el recorte mágico para poder ir recortando partes de la imagen, y voy a utilizar el área de ajustes para poder ajustar un poquito la tonalidad del ojo para poder aplicarlo. Ok. Una vez hice los ajustes que yo requiera o los ajustes que tenga necesidad de aplicar, simplemente pues guardamos. Guardamos y descargamos en PNG para que podamos llevárnoslos propiamente a Spark. Aquí le voy a poner ojo final. Ok. Entonces aquí nada más lo único que quiero mostrar es que sí tengo guardado el archivo y que lo puedo utilizar para poder trabajar en el sistema. ¿A qué quiero llegar con esta situación? Muchas veces nos detenemos por la herramienta en turno o por la situación de que no tengo una herramienta en específico en ese instante, ¿de acuerdo? Y lo que quiero que entiendas es que al igual que en la programación, si tú tienes la base, si tú tienes el conocimiento de para qué se usan las herramientas, no va a importar realmente el editor de imagen que termines utilizando. Muchas de las herramientas se repiten y hacen un trabajo muy parecido entre ellas, ¿de acuerdo? Entonces el mismo trabajo que yo puedo hacer en este sentido en
en lo que es Pixlr, Photoshop o cualquier otro, lo puedo hacer directamente aquí en estas herramientas, ¿no? En estos procesos de información. Y entonces, pues bueno, yo puedo jugar con estos elementos para poder ir generando ciertos elementos de tonalidades, coloraciones, información, saturación e ir jugando con el sistema para poder obtener resultados distintos, ¿de acuerdo? Ok. Ya dependiendo de qué es lo que quieras y cómo lo quieras hacer, vas a poder ver diferentes juegos de trabajo o diferentes elementos de tonalidades y saturaciones en el proceso, ¿de acuerdo? Déjenme jugar acá un poquito con este elemento, que estos no me están gustando mucho. Ahí está. Filtros, luminosidad. Vamos a jugar un poco con la luminosidad. Brillos. Para agregar algo de efectos de saturación. Aplico y vamos a agregarle un poquito de trabajo con colores. No, ese no me gusta. No, simplemente vámonos acá. Listo. Seleccionar verdes. Ahí está. Y vamos a trabajar con el plano de color. Nuevamente, ahí está. Listo. ¿Ok? Entonces, como les digo, lo que ustedes necesiten hacer o como lo quieran hacer, simplemente va a ser el editor de imágenes que ustedes elijan y puedan ir generando o experimentando un poquito con los efectos e información que vayamos creando o que vayamos generalizando, ¿de acuerdo? De igual manera, aquí yo voy a poder exportar este archivo, ¿de acuerdo? Voy a decirle que me exporta solamente el documento o la parte del documento que tiene transparencia. Y aquí le voy a poner ojo final 2. ¿Vale? Igualmente no vamos a necesitar muchos situaciones de efectos para poder empezar a jugar directamente en Spark con estas situaciones de herramientas. ¿Ok? ¿Hasta ahí voy bien? Digo, hay muchos de ustedes que se dedican más a la edición 2D, entonces esta parte no es tan complicada, ¿no? Ok. De acuerdo. Entonces, tal y como estábamos haciendo la clase pasada, lo primero que necesitamos anexar a nuestro sistema es un face tracker, ¿de acuerdo? Me coloco en el área del focal distance, agrego un objeto y busco el face tracker. El face tracker va a ser, como yo les había mencionado en las clases pasadas, el causante de que se pueda generar los elementos dentro del área del rostro y que dentro de ese elemento o situación del rostro yo pueda empezar a generar modificaciones, ¿de acuerdo? Entonces, a mi face tracker le voy a agregar en este caso un plane. Recuerda que hay un plane tracker que no es ese, es la primitiva plane, la cual nos va a permitir que todo se empiece a renderizar en el área que le corresponde al rostro, ¿de acuerdo? Y entonces voy a anexar las texturas que voy a utilizar en este caso dentro de mi sistema para poder hacer los cambios de color, coloración o información que yo le quiera aplicar a este plano. ¿Ok? Paso siguiente, recordando, una vez que tenga mi plano, agarro, lo selecciono, le creo un material, le voy a poner de nombre al material ojo,
y entonces simplemente anexo alguna de las texturas que yo necesite. ¿De acuerdo? Lo cambio de tamaño. Más o menos intento hacer un cálculo de cuánto debería o a qué tamaño debería de quedar ese ojo. Dependiendo de qué tan detallado quiero que se vea en pantalla, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahí lo veo yo muy pequeño. Entonces vamos a aumentarlo un poco más. Yo creo que lo voy a poner 0.1 o 0.2, algo así. Para que se vea más detalladito. Ahí está. ¿De acuerdo? Y volvemos a lo mismo. Para que se sincronice con el sistema del rostro, lo único que realmente necesitas es duplicarlo, control D, cambiarle el nombre a cuál va a ser tu ojo derecho y cuál va a ser tu ojo izquierdo. ¿Ok? Y entonces abrir tu editor de parche para poder sincronizar. Editor de parche. Jalas tu face tracker. Agregas el nodo de Able. Lo sincronizas con el face. Y simplemente agregas el derecho y el izquierdo en rotación y posición para poder acomodarlos en tu personaje o en tu perfil propiamente que estás haciendo, ¿de acuerdo? Entonces aquí tengo mi ojo izquierdo, rotación, ojo derecho. Y recordando, la posición va en el iris y cada uno tiene su valor de rotación. Déjenme ver que lo esté poniendo bien. No, este es el izquierdo, derecho, derecho, izquierdo. ¿De acuerdo? Cierro mi parche y aquí está ya mi filtro. ¿Se dan cuenta? Todavía lo tengo que reducir un poquito. Ok. Vamos a reducirlo a 0.1. Ahí está. ¿De acuerdo? Para, en caso de autorizar o en el caso de querer autorizar la transferencia del archivo hacia tu móvil, sí. Ajá, ahí sí es necesario. Si tu móvil es propiamente iPhone, si es Android, no es necesario hacer ese paso, ¿de acuerdo? La aplicación de Meta Player te requiere o te solicita tener el móvil conectado al equipo, ¿de acuerdo? Sí. ¿Por qué? Porque por medio de iTunes autorizas al equipo a poder modificar ciertos archivos que están en tu iPhone, ¿de acuerdo? Y esto incluye pues el hecho de subir la información, ¿ok? Entonces, aquí ya lo que estamos viendo es una repetición del trabajo de la clase pasada, ¿de acuerdo? Y el cómo esto se sincroniza para poder mostrar este cambio de coloración del ojo, ¿ok? Y como yo les decía, esto se aplica ya directamente al filtro si yo utilizo una cámara como acceso. ¿Ok? Aquí yo puedo jugar con las texturas simplemente cambiándoselas al material, ¿de acuerdo? Y entonces se vayan viendo los diferentes filtros o las diferentes coloraciones que pueda tener ese filtro. Y jugar con los tamaños. Ya para que tú vayas viendo cuál es el que más te agrada y cómo debe de quedar.
Ya luego vemos cómo sincronizar esta parte para que quede por dentro del área del párpado, ¿de acuerdo? Ok. ¿Dudas hasta este momento? Muy bien. Creo que la profe. Ok, Merari. A partir de que renombramos el ojo, claro. Cuando yo renombro el ojo, Merari, sí, claro. Vamos a sacar esto de aquí. Muy bien. Cuando yo renombro el ojo o cuando busco poner el ojo es propiamente un material, ¿de acuerdo? O es un plano. Agrego el objeto como un plano. El plano es el que me va a ayudar a mí a ir retocando o crear esta imagen, ¿de acuerdo? O este proceso de imagen. Lo que tengo que hacer es agregar forzosamente un material, ¿ok? Aquí yo ya puedo utilizar la creación de un material nuevo o puedo simplemente pues, ya utilizar el que ya tengo para poder crear ese material, ¿de acuerdo? Y duplicarlo. Control D. Y ya desde ahí nada más lo cambio. Ojo derecho. Ojo izquierdo. La sincronización es directamente con el Face Tracker y el Patch Editor. Recordando que el Patch Editor lo encuentro aquí arriba, en esta ventanita que dice Workspace. Y allí yo encuentro el Patch Editor. Lo primero que arrastras hacia el área propiamente del... la metí desde los assets, Alma. Botón derecho, Import from Computer. Y busco el archivo o donde tengo almacenado el archivo. ¿De acuerdo? Y eso ya hace que lo tenga aquí en el área de textures. No te preocupes. ¿Vale? Ok. Entonces decía, el patch editor me va a servir para acomodar la secuencia de los ojos, ¿de acuerdo? Y cómo se deben de sincronizar con las partes del rostro. Entonces, por eso, cuando yo abro mi patch editor, lo primero que hago es jalar el face tracker. Porque el face tracker es el que me va a permitir generar la información de precisión que estoy buscando para poder hacerlo, ¿de acuerdo? Y lo siguiente que tengo que utilizar es el denominado able. El able es un nodo que lo que hace es retomar la posición, rotación y centro del de mi ojo, ¿de acuerdo? Entonces, para agregar nuevos nodos, aprieto el botón derecho sobre el Patch Editor y escribo aquí Able. Doble clic y me agrega el nodo. ¿Vale? Tengo que conjuntar el Face Tracker con el Label. Muy bien. Y para poder agregar los elementos de posición y rotación de cada ojo, lo que necesitas es seleccionar el plano y encontrar estas flechitas en el área de transformación de cada ojo. Darle clic, clic, y esto las anexa al sistema. Aquí voy a utilizar el center para que vean la diferencia entre iris y center. ¿De acuerdo? Y vean cómo se acomoda. El otro ojo igual. Digo, ahorita va a quedar como de broma, pero ahorita lo redimensionamos para que quede exactamente en su lugar. Ahí está. ¿Vale? Obviamente lo que hice ya para poder ajustarlo es pues, reducirle un poco el tamaño. 0.1, 0.1, 0.1. ¿De acuerdo? Y en el otro también. Ok.
Entonces quiero que vean la diferenciación entre utilizar iris o center a utilizar propiamente el área de iris, ¿de acuerdo? Porque el área de iris me permite realmente sincronizar con todo el proceso del ojo en su posición, ¿de acuerdo? Y el center realmente lo que va a hacer es intentar colocar ese elemento en cierto espacio. Entonces ahí está ya mi filtro. Puedo cerrar mi Patch Editor para poder ver mi filtro del ojo. Y se mueve y se sincroniza en posición con el usuario. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí voy bien? Hasta aquí estoy repitiendo solamente lo visto en la clase pasada, ¿de acuerdo? Perfecto. Ahora, ¿cómo empiezo a trabajar el maquillaje del personaje o del usuario? ¿De acuerdo? Para eso voy a utilizar mi archivo de Face Reference. ¿De acuerdo? Mi archivo de Face Reference ya viene con las medidas exactas que yo debo de utilizar para poder trabajar mi filtro o mi sistema de maquillaje que voy a empezar a utilizar. ¿Ok? Entonces, tengo que tener ese face reference forzosamente. Vuelvo a insistir, lo vamos a tener en dos tipos, tipo mesh y tipo imagen. Hoy vamos a trabajar con el tipo imagen y la siguiente vamos a trabajar con el tipo mesh. Si tú ya quieres empezar a trabajar con el mesh, ahorita te voy a mostrar cómo se ve ese face reference en mesh. ¿De acuerdo? Porque vas a intentar redimensionarlo y no debes de redimensionarlo. Tal y como entra el archivo, es como debes de trabajarlo. Porque de esa manera propiamente es como vas a poder a respetar las medidas de trabajo que tiene Spark en este sentido. ¿Ok? Entonces voy a regresar a mi editor de imagen, el que yo quiera utilizar ahorita, ¿de acuerdo? Ya sea aquí el Pixel o ya sea el otro. Voy aquí a darle cerrar, voy a abrir la imagen de referencia. ¿Ok? Yo aquí tengo esta imagen de referencia que es el Face Femin. Lo voy a abrir aquí también. Esta la encuentras en la carpeta que dice texturas, ¿de acuerdo? Si tú te vas a tus imágenes de referencia, estas las tengo aquí en descargas. Acá está. Esta es la carpeta que te va a entregar lo que yo te estoy mostrando. Y aquí vas a encontrar las texturas. ¿Ok? Y en el área de mesh vas a encontrar los face meshes. ¿De acuerdo? Voy a abrir aquí Blender para poder mostrarles cómo se ve el mesh propiamente. Y que pues realmente lo puedas abrir. Digo, yo estoy trabajando con Blender o yo trabajo con Blender en este sentido, pero tú puedes utilizar la herramienta que más te agrade o más te guste en el proceso, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo propiamente agarro y importo un FBX. Busco ese FBX donde lo tenga guardado. Y simplemente importo el mesh. Y aquí está el mesh, ¿eh? Y es así de pequeño. Así de pequeño es como debe estar. ¿Por qué? Porque de esa manera yo puedo ir tomando la referencia de los elementos que necesito importar y de los elementos que necesito modelar. Vuelvo a insistir, no es por comodidad o por incomodidad que el rostro sea tan pequeño, sino que son las medidas propiamente que corresponden a un face mesh del área de Spark. ¿De acuerdo? Entonces, sea que vayas a trabajar con este o sea que vayas a trabajar con este, no vayas a cambiar de tamaño el archivo, ¿ok? Porque el archivo ya viene predefinido en un tamaño específico para que tú puedas generar las ediciones, ¿vale? ¿Hasta ahí voy bien? Muy bien. Dime, Mayra, pregunta. Ajá, efectivamente puedes abrir uno u otro, dependiendo de la situación que vayas a trabajar, ¿de acuerdo, Mayra? ¿A qué voy? Un maquillaje en 2D o en dos dimensiones se va a trabajar con el editor de imagen o la plantilla de textura en dos dimensiones, ¿de acuerdo?
para agregar objetos de 3 dimensiones, como por ejemplo, empezar a generar una idea o concepto, no sé, agregarle algún cuerno, por ejemplo, al personaje, ¿no? Entonces aquí yo me agarraría, podría generar vamos a trabajar con un cylinder, ¿ok? Te vas a dar cuenta que el cilindro es mucho más grande o tiene más tamaño propiamente que que el objeto del face. Entonces más o menos lo acomodaría. Vamos a darle aquí una rotación sobre Y. Ok. Y entonces lo que yo estaría buscando propiamente es simple y llanamente, pues bueno, generar las formas que yo requiero para poder anexárselos al objeto. Ok. Y poder ir jugando con estas formas, ¿no? Efectivamente, si tú quieres modelar objetos en 3 dimensiones para poder anexárselos al filtro, tendrías que forzosamente utilizar la medida o las medidas que tiene el Face Mesh tridimensional, ¿de acuerdo? Y si lo que quieres es propiamente trabajar elementos 2D, pues bueno, trabajarías con las medidas que tiene el otro sistema, ¿de acuerdo? O la otra elementación. Y entonces ya poder ir generando, pues bueno, los anexos o situaciones de información que tú quieras en medida del trabajo que estás buscando, ¿no? Uy. Nada más tener cuidado con las sincronizaciones y ir viendo la información que buscas, ¿no? Yo voy a utilizar esta. Y ahorita ya les voy diciendo cómo se exporta todo, ¿no? No, se escalan directamente en Spark. Y de hecho aquí el asunto básico, Axel, es que el tamaño o los tamaños que te da la referencia del mesh son los tamaños finales. ¿De acuerdo? Aquí no hay otro. ¿Okay? Aquí me faltó agregarle un poquito de volumen a este tramo, pero bueno. O sea, ahí es como estoy manejando ahorita la referencia, ¿no? Ok, vale. Entonces vayamos por la siguiente parte. Ahorita regreso a estas partes o retomo estas partes. ¿Sale? Entonces es eso, o sea, quiero objetos tridimensionales, voy a trabajar con el Face Mesh. Quiero objetos bidimensionales o maquillaje bidimensional, voy a trabajar con lo que es la textura propiamente del sistema. No alteres la textura principal, lo que tú vas a hacer es ir generando toda esta información por capas, ¿de acuerdo? Dependiendo de qué es lo que quieras hacer, son las capas que vas a utilizar. Y de preferencia, pues siempre trabaja con referencias, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo buscar aquí, por ejemplo, alguna referencia en específico dentro de mi navegador para poder empezar a trabajar el arte del filtro que quiero hacer, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí le voy a poner Woman Dragon para más o menos tener una referencia de imagen de qué estoy buscando hacer. Ok. Por ejemplo, quisiera tener una idea o un proceso muy parecido al de esta imagen. Entonces aquí es súper recomendado ir armando tu mood board, ¿de acuerdo? Para que vayas teniendo ahí las situaciones de referencia de información que quieres y cómo las quieres manejar.
Ahora sí que te voy diciendo poco a poco lo que necesitamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero un poco del trabajo de estas escamas, un poco del maquillaje que podría tener en la tonalidad del rostro, y son situaciones que puedo ir armando o situacionando en el proceso, ¿no? Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito primeramente generar capas, ¿ok? La capa principal de fondo se va a quedar siempre como está de referencia, porque es la que nos va a estar ayudando propiamente, pues bueno, a estar viendo dónde estoy acomodando las cosas, ¿ok? Y la capa que yo utilice para poder empezar a hacer el maquillaje es la que yo voy a poder ir trabajando, ¿no? Entonces, puedo utilizar, por ejemplo, la pluma en este sentido para poder ir haciendo ahí algunas escamas, o puedo utilizar el pincel para poder ir trazando algo de información en la tonalidad que yo recé en el sistema. Aquí voy a utilizar propiamente un pincel. Vamos a utilizar un pequeño pincel como este. Un pincel como de algodón. Y entonces pues voy a ir generando algunos trazos, como intentando buscar el escamado o el tipo de escamación que quiero que parezca que tiene el sistema, ¿de acuerdo? Nuevamente, ¿de qué depende pues tu arte propiamente? Pues bueno, de lo que decidas empezar a generar o hacer dentro de tu concepto, ¿ok? Aquí voy a trabajar simplemente con la paleta de color para lograr un contraste rápido de información. Ok. Vamos a cambiar un poquito el tono y hacerlo un poco más oscuro por ahí, y agregamos algunas cuantas sombras. Vamos a agregar algo y unas tonalidades aquí medio bajaditas. Creo que tengo muy alta la opacidad. Nada más quiero algunas sombrillas. Ok. Ahí está. Nada más para ir definiendo correctamente el trazo de la escama. Y jugar con el valor de arte que tú quieras, ¿de acuerdo? Por eso te decía, cuando tú vas para la realidad aumentada, realmente, pues bueno, empiezas a utilizar todo lo que conoces sobre arte, sobre diseño digital, sobre transformaciones. Obviamente esto también lo podría estar haciendo de forma vectorial, ¿de acuerdo? Y estar utilizando algunos elementos vectoriales para poder trabajar las situaciones de diseño que quiero hacerlo. Es propiamente una ilustración, pero es una ilustración que al final va a ser aplicada como maquillaje en mi personaje como tal, o en mi usuario, ¿de acuerdo? Entonces aquí estoy generando estas cuantas escamaciones, vamos a decirlo. Y por ejemplo, lo que quiero es retomar la referencia un poco. Vámonos aquí a el sistema y vamos a ver. Acá está mi referencia. Ok. Y quiero retomar un poquito esta coloración de los labios, pero hacerlos un tanto más anchos, ¿de acuerdo? Entonces puedo retomar esa coloración o esa tonalidad como azulada dentro del área de los labios y aplicarla, oscurecerla un poco más, como parte del sistema de maquillado. Vamos a agregarle ahí algunos detalles. Voy a utilizar la pluma. Ya se me perdió la pluma aquí. Herramientas. ¡Ah! ¿Dónde quedó mi pluma? Ya la extravié. Se me escondió en alguna de las herramientas. Drop, acá está.
Sistema de parche. Aquí está, herramienta pluma. ¿Vale? Y voy a agregar algunos trazados. Simplemente. Aquí como para extender un poco la boca. O darle una curvatura extra para agregar deformación. Ok, voy a utilizar esta tonalidad también para darle color a este sistema. Voy a duplicar. Control C, Control V. Y voy a invertir solamente la organización. Entonces, los cambios que tú le vayas haciendo al sistema o al diseño, tú los vas a ir acomodando, los vas a ir reestructurando o los vas a ir retomando en medida que tú vayas generando la información que tú quieres ir trazando, ¿de acuerdo? O ir agregando al sistema. ¿Qué tanto o qué tan definido debe ser? Pues bueno, tú decides esa parte. Ahorita no estoy siendo muy detallista en esta parte, ¿de acuerdo? Lo único que quiero es ir agregando algunos detallitos que vayan haciendo esta información lo que yo necesito. Puedes sobresalir del área del rostro, no hay ningún problema, mientras mantengas la información que buscas. Estoy muy acostumbrado al proceso de mancha. Recuerden que soy artista visual y entonces me acostumbraron mucho a poder trazar con manchas. Ok. ¿Ya más o menos vamos bien ahí? Voy a agregarle un poquito de coloración aquí azul en los ojos. Con una opacidad menor. Menos dureza. Y un poquito menos de flujo. Ahí está. Ok. Al final, lo único que tú tienes que hacer es fusionar pues, los elementos que vas a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, pues bueno, lo que yo no necesito utilizar es el fondo, sino fusionar estas partes de la herramienta o estas partes del sistema para poder obtener el filtro final como debería de aparecer. ¿Ok? Y simplemente exportarías esta parte del filtro como textura. Entonces lo exportamos como un PNG. Le estoy indicando que respete el tamaño original del documento porque es necesario para que podamos ponerlo. Y le estoy diciendo que no exporte las capas que no están visibles. Entonces simplemente tengo aquí una textura más. Vuelvo a insistir, con más tiempo podemos hacer más detalle, pero ahorita necesitamos como que avanzarle rápido, ¿vale? Y entonces tú lo que vas a hacer es propiamente solo meter una textura más al sistema. Agarro, importo
Voy por mi textura. Ok, aquí está mi textura. ¿Y qué tendríamos que agregar? Un Face Mesh, Face Tracker, 3D Object, Face Mesh. Y en el Face Mesh agregamos un material nuevo. Este material nuevo le agregas como textura lo que acabamos de hacer. Y listo. Si te das cuenta, el Face Mesh ya toma la posición de los elementos, ¿de acuerdo? Y ya los acomoda en las áreas que tú estás buscando. ¿Vale? Ya puedes ir cambiando, modificando o generando diseños en medida de lo que tú necesitas. Ya respeta el traqueo de ciertos gestos o de ciertas simulaciones. Si te das cuenta, el maquillaje que agregamos a las orillas de la boca, al momento de que el gesto de abrir la boca respeta esa información. Voy a pasar a mi modo cámara para que tú lo puedas ver ya con aplicado a un usuario. Ahí está. Ok. Ahí está todo el maquillaje. Está con el trabajo de ojo. Y como te dije, estiro la boca. Y respeta ese maquillado, ¿no? Ok. Aquí podría impedir que el interior de la boca se viera. Si yo me voy a mi Face Mesh, aquí te vas a encontrar en el área de Properties dos elementos. Un traqueo al ojo y un traqueo a la boca. Entonces, si yo le quito aquí este elemento, se supone que va a ocultar parte de esa información de la boca, agregando el color. Obviamente aquí lo que me faltaría sería propiamente agregar más color a esa área o centrar el color en esa área. Ok. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? Jajaja. No, necesito que practiquen, Mayra. Lo voy a subir el domingo. Ahorita lo pienso. ¿Vale? Ok. De acuerdo. Observa. Sí, claro que sí. Voy a quitar el Face Mesh de acá, ¿de acuerdo? Y voy a quitar el material. Entonces, uno. A mi Face Tracker lo selecciono y ya sea utilizando este botón plus que se encuentra aquí abajo, o ya sea botón derecho Object, utilizamos el área de Face Mesh. ¿De acuerdo? Ahí ya tengo ya el Face Mesh. En estos momentos entra con la imagen de Checker. ¿Vale? La imagen de Checker propiamente va a funcionar o va a tener esta propiedad de respetar las dimensiones del rostro del personaje, ¿de acuerdo? O del sistema del personaje. Vale. Cuando yo agarro y coloco en el Face Mesh un material, acá está, ¿de acuerdo? A este material que se agrega aquí al área de assets, le puedo cambiar el nombre, por ejemplo, detalles. Muy bien. Y en los detalles se coloca la textura. Ok. ¿Todo bien hasta ahí? Vale.
¿Vale? ¿Qué me dice? No, de nada. De acuerdo. A partir de aquí yo puedo seguir jugando con los maquillajes, ¿de acuerdo? De preferencia no estén, Carolina, porque el Face Mesh propiamente lo que hace es recuperar el estiramiento del rostro. ¿De acuerdo? Entonces el Face Mesh se acomoda como una máscara, vamos a decirlo así, en donde el área y orificios de los ojos quedan abiertos. ¿De acuerdo? Entonces por eso se traquea de diferente manera, porque la musculatura del ojo, al momento de moverse, es diferente a la musculatura del rostro. Propiamente lo que hace el Face Mesh es retomar las áreas musculares que le corresponden a la frente, el área de los pómulos y el área que le corresponde a la musculatura de la boca y parte de la gesticulación de la barbilla. ¿Sale? O del área propiamente pues, de la mandíbula, vamos a decirlo así. Ajá. Por eso no se hace o se hace por separado la gesticulación del ojo a la gesticulación del rostro, ¿de acuerdo? Yo puedo trabajar con diferentes face meshes en el mismo proceso, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo puedo agregar otro face mesh e ir jugando con las nivelaciones. Aquí es a lo que voy. Cada objeto que tú vayas metiendo al área del Spark, vamos a guardar, no vaya a hacer aquí ahorita un crash y me lo borre. Save Dragon Woman o Dragon Fielder, ¿vale? Cada vez que tú agregas un objeto, este se va agregando en la parte baja del sistema. ¿Qué hay de problema con esto? Que oculta tu objeto anterior, ¿de acuerdo? Dependiendo de cómo tú vayas a ir jugando, debes de saber que el objeto que entra de último es el que queda por enfrente de la capa de información, ¿de acuerdo? Entonces mi face mesh de maquillaje está aquí, o de detalles, y mi face mesh con el cual ahorita voy a hacer una pequeña modificación de coloración al rostro está por debajo. Si quiero propiamente que los detalles queden por encima, lo que necesito es simplemente mover la información de este rostro al revés. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces ya los detalles están por encima del elemento de color que voy a utilizar ahorita para poder modificar algo de información en este sentido, ¿de acuerdo? Aquí ya podría yo simplemente crearle un material para agregarle aquí un detalle de color rostro, por ejemplo. ¿Vale? Y ya desde aquí jugar con el elemento de la coloración del rostro. Vamos a ponerlo como esta tonalidad, como por acá. Y por ejemplo, si me paso al Physical Based, aquí yo puedo agregar esta situación como si tuviera una máscara tipo plástico, ¿no? Jugar con las luces y jugar con la transparencia. ¿Voy bien ahí? ¿De acuerdo? Tus face meshes son igual que los materiales de Unity en este sentido, ¿de acuerdo? El material puede cambiar propiamente de tipo de imagen o de tipo de información para poder devolverte esos datos. Y entonces yo puedo utilizar, por ejemplo, estas imágenes para hacer retoques sobre el rostro del usuario. O colocar algunos elementos para poder jugar con el retoque del rostro del usuario. ¿De acuerdo? O como vimos la clase pasada, recuperar lo que es el face tracker para poder trabajar directamente con el rostro que ya está tomando esa información, ¿de acuerdo? Pasos rápidos para recordar cómo recuperar la textura del face tracker. Coloco mi cursor sobre el face tracker y le voy a dar aquí clic a donde dice Texture Extraction. Este Texture Extraction es lo que agrego al material de color rostro. Para que las tonalidades de información de ese rostro yo las pueda trabajar sobre el render. Voy a cerrar aquí Spark.
para poder jugar con esto. Ahí está. Entonces aquí ya tengo yo mi Face Mesh con los detalles y aquí tengo ya mi Face Mesh que me va a funcionar como trabajo de coloraciones, ¿de acuerdo? De trabajo de color para poder generar estos elementos de traqueo. ¿Hasta ahí vamos bien? Aquí nada más, no me está... Creo que no me guardó... Acá está. No me guardó la extracción de rostro. Ahí está. Listo. Ok. Yo puedo seguir trabajando con el maquillaje, ¿de acuerdo? Y puedo empezar a anexar elementos o situaciones de información a los objetos, ¿de acuerdo? Ok, entonces decíamos, yo aquí tengo entonces estos objetos. Obviamente puedo decidir agregarles material de una vez aquí o no, o como tú quieras en ese sentido, ¿de acuerdo? Aquí realmente, pues bueno, estaría yo mostrando el diseño, pero lo único que necesitaría sería importar uno de estos para poder trabajar el detalle en el personaje del filtro, ¿de acuerdo? Entonces aquí como tal yo tengo ya este objeto, ¿ok? No es recomendable utilizar demasiados polígonos porque pues al fin y al cabo aquí vamos a tener un problema de poligonajes derivado de que esto va para una aplicación móvil al fin y al cabo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener cuidado con la cantidad de polígonos que nosotros vamos a trabajar y recordar pues bueno que nosotros vamos a tener que hacer un conteo de polígonos, vértices y demás en algún momento. Ahorita no me va a interesar mucho esa parte, lo único que quiero es llevarme el prop propiamente a mi sistema, ¿ok? El menú de exportación propiamente, pues bueno, es igual o funciona igual que que en Maya, ¿no? Porfa, ahí les está indicando al maestro Carlos que guarden un poquito de silencio, porfa. ¿De acuerdo? Entonces lo único que necesito es este prop, ¿ok? O esta imitación de prop que yo quiero. Nuevamente, pues lo estoy haciendo muy rápido. Estoy aquí haciendo una exportación. Necesito exportar los objetos seleccionados, solamente los objetos visibles, ¿ok? Y en este caso voy a exportar la malla, ¿ok? Y en caso de estar dentro de un objeto vacío, pues el objeto vacío, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y hago la exportación del FBX a donde lo vaya a utilizar. ¿Ok? Entonces a guardarlo aquí en el área de documentos Blender. Vamos a ponerle aquí Harn. Y exporto. Listo. Export. Muy bien. Al igual que hiciste con los objetos de textura, lo único que necesitas hacer es exportar el objeto directamente al área de assets de tu filtro. ¿Ok? Buscas en dónde lo tienes guardado y simplemente lo abres y lo traes directamente aquí al sistema. ¿Ok? Y lo anexo al Face Mesh
que vaya yo a utilizar para sincronizar ese objeto. Ahí está. ¿De acuerdo? Manera fácil de acomodarlo. Ponle pausa al video. ¿Ok? Seleccionas al objeto. Y aquí arriba tienes las herramientas de edición. Para poder irlos metiendo y acomodando en el área del, del personaje. Aquí junto al scene tienes el menú de Workspace, tienes la cámara y aquí está el play. Y ahí mismo puedes ya pausar el video y ir viendo cómo quieres que se acomode más o menos. Entonces, si te das cuenta ahí, esta posición me acomodó más para poder yo reacomodar el espacio del horn. Aquí creo que lo que más bien me pasó con el horn es que le puse mal el pivote, pero bueno. ¿De acuerdo? Entonces puedo duplicarlo, control D, y simplemente acomodar el otro horn en el área que quiero de este mesh. Ok, y vamos a rotarlo un poquito para afuera. Ahí está más o menos ya en el área del mesh. Ok. Muy bien. Si quiero cambiar el color del objeto tridimensional, aquí en los assets lo voy a encontrar. Este es el material que trae default de Blender. Realmente no es conveniente mantener este material por default, ¿de acuerdo? Entonces, la recomendación es despliego yo el objeto y lo elimino. Y aquí está el mesh. ¿De acuerdo? ¿Sí? Para poder yo estar trabajando todos estos elementos. Pero yo desde aquí ya puedo crearle un material a este cylinder. Acá está. ¿Ok? New material. Le voy a poner horn material. ¿Ok? Y aquí puedo jugar con el color de este horn material. Para poder colocárselos. Y jugar con ese material. Para poder crearlo como un objeto más poroso. Y este es el resultado de tus objetos tridimensionales. Ahí me falta acomodar. Vamos a ponerlo como por acá y este también. Acomoden sus pivotes desde su herramienta 3D, ¿de acuerdo? No lo dejen hasta el último como yo. ¿Vale? Nuevamente esto ya queda acomodado en tu sistema y ya tiene objetos 3D anexos tu filtro, ¿de acuerdo? Obviamente estos ya aparecen en el filtro final.
Ya con un poquito más de tiempo juego con los detalles. Elementos tridimensionales o bidimensionales, ya sea como ustedes los deseen trabajar a detalle o demás. Y lo que me vas a subir propiamente a Blackboard, tarea filtro, es el archivo de Spark AR. ¿De acuerdo? Tus referencias o tu moodboard. ¿De acuerdo? Y con eso pues ya estaríamos. ¿De acuerdo? Cerrando esta actividad. Así es, se exporta en FBX desde Maya. Es la misma situación en Mayra. Si yo abro Maya, déjenme ver si abre Maya aquí porque está. De repente se tarda bastantito ahí Maya. El moodboard. Pizarrón de referencias, Aime. Digo que de repente se tarda ahí Maya. Pero es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Importo mi FBX, una vez mi FBX adentro, simplemente empiezo a hacer o generar los anexos de modelado. No exporten propiamente el Face Mesh, ¿de acuerdo? Una vez terminen el trabajo, porque el Face Mesh como tal solamente es una referencia del tamaño que debería de tener los props, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ya pueden exportar los props en la posición que quieran, es decir, si pueden poner los dos cuernos ya en la posición deseada para no estarlos acomodando en Spark, y así de esa manera van a quedar directamente en la medida del filtro. Chequen bien los pivotes, porque ahorita yo lo que no hice fue checar el pivote ha de estar ahorita en algún espacio medio extraño en mi sistema. Y por eso me está haciendo que el pivote esté mal ubicado en el proceso, ¿no? Pero realmente, pues bueno, es exactamente el mismo flujo de trabajo, ¿no? Entonces yo aquí llego aquí a Maya. Ajá. Importo mi archivo FBX. Vamos a ver aquí. Ah, no, que lo tengo en descargas. Acá está, downloads, face reference, face mesh. ¿De acuerdo? Aquí está. Las medidas son distintas, ¿eh? Recuerden que Maya por default trabaja en centímetros. En milímetros, perdón, trabaja por default. ¿De acuerdo? Por eso se ve más grande aquí que acá. Blender trabaja en centímetros o en metros, no me acuerdo bien ahorita. ¿De acuerdo? Y entonces es la misma situación. Cualquier prop que yo vaya a hacer, o cualquier elemento poligonal que yo vaya a utilizar para poder hacer las deformaciones, pues lo tengo que ir anexando aquí en el sistema y exportarlo posteriormente. Con la idea que yo tenga, ¿no? ¿Vale? De preferencia, créales un locator para que puedas contenerlos a todos en un mismo espacio o en un mismo punto, y utilices el locator como pivote o como manejo del área del centro de la imagen.
y emparenta todos los meshes que vayas a exportar sobre el locator. Ay, de repente se me pone todo especial ahí, Maya. Ok. Esto es lo que me causa propiamente ahí de problemas, eh, Teams al momento de estar jugando con esto. Ok. Y ya nomás haces tu exportación. De preferencia utiliza este filtro, el Game Exporter. ¿Sale? Para que puedas exportar toda la información. Ya se me atoró el render de esto. Ok. Smooth Mesh. Listo. No necesito skinning. Ni tangentes ni nada de esto. Exporto aquí. Y vamos a ponerle aquí en cubos. Ah, me está pidiendo carpeta. Ok, entonces eso ya me va a dar el objeto que necesito. Aquí están mis cubos. Es el mismo trabajo. Maya Blender es el mismo trabajo. Sí, 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 sí. Sí, sin ningún problema, mira. Ahora sí que como tú tengas la costumbre de hacerlo. Aquí nada más la idea es hagan el conteo de polígonos correspondiente, ¿de acuerdo? Que no cree demasiado un poligonaje muy alto, vamos a ponerlo así. ¿Ok? Porque si no eso puede hacer que su filtro empiece a tener ahí pues elementos de más, ¿no? Y entonces ya nada más lo meto y ahí están. Ah, me exportó el Face Mesh. Vamos a quitar este. Listo. ¿Okay? Es exactamente el mismo flujo, solamente que Maya lo trabaja distinto, ¿no?